Hunahnemlo manik awahat wi enso kikushna kawiksam are chapat koreet la kasti shawan nakawaro nati nakawnama kushwal wi kashat nakawnam hunahnemlo manik repokom lo korwal hani weh Pedro López la pachlojo wilko nakakamana chirika korwal na arkawana hanah kamanik chirika korwal don kakarburu hanah gunak hakira ar wanan chokpa chirika pokom korwal pa hunah chetenimit don nawat alintuach hata. Un gusto saludarle. Mi nombre es Pedro López de la Comunidad Lingüística Pocomam, Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Este es el programa que le estamos llevando en esta oportunidad. Espero que se encuentre bien, espero que lo que esté haciendo o lo que haya hecho durante todo el día haya sido de éxito para usted. En esta oportunidad vamos a conversar con un profesional más que dentro del listado que tenemos para estar compartiendo, en lo particular el licenciado Edín Monge, quien trabaja en la Dirección Departamental de Guatemala Norte, específicamente en el área de formación docente, pues al igual que otros, pero él en particular ha hecho un esfuerzo también, no solo técnico, sino político en el tema del idioma Pocomam, llevándolo en el aula, en las escuelas, en los centros educativos del área de Chinautla, Tierra Nueva, del área que le corresponde a Guatemala Norte. En esta oportunidad, entonces, vamos a conversar con él. Licenciado Edín Monge, reciba un atento saludo de la Comunidad Lingüística Pocomam. Le dejo el espacio a usted para que se presente y ya con eso iniciamos con nuestra plática. Gracias, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de nuestra directora departamental de educación, la licenciada Rosa Jacinto, y de su servidor, Edín Monge. Pues como ya dijeron, tengo a cargo por aquí la sección de formación docente y para mí pues es un privilegio estar esta mañana compartiendo con ustedes las actividades que realizamos acá en función de lo que es la educación bilingüe intercultural, la entrega que hacemos para cada uno de los docentes en beneficio de la niñez y la juventud del área de Chinautla. Lo que es Chinautla Vieja, lo que es Acopito, Tierra Nueva, y los esfuerzos técnicos, académicos, tecnológicos que se hacen para llevar educación bilingüe e intercultural a cada una de las comunidades, a cada uno de los docentes, niños, niñas y jóvenes, para que pues reciban una educación de calidad, una educación que realmente sea la que ellos necesitan de acuerdo a la reforma educativa y a los acuerdos de paz que se encuentran vigentes en nuestro país. Gracias. Gracias, licenciado Edín. En relación a lo que hacía mención, el tema de educación bilingüe tan solo es una respuesta a lo que corresponde desde un marco legal y nos debemos nosotros como servidores públicos, como trabajadores también del Estado, nos debemos al cumplimiento de esto. Sin embargo, en relación a la educación bilingüe, a la EBI, la educación bilingüe intercultural en el aula, ¿podría usted comentarnos cuáles podrían ser esas bases legales que sustentan este ejercicio? Claro que sí. Guatemala, pues no es la excepción en el concierto de las naciones. Todos los países tienen un marco legal en educación y específicamente en lo que es la EBI. Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República, también está bastante cimentada en lo que es la parte legal. Básicamente en la sección cuarta, que se refiere a lo que es educación, el artículo 72 es elemental para hacer educación en nuestro país, porque ahí se encuentran los fines de educación que son generales, son para todo sujeto, para toda persona. Entonces, acá vemos que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana. ¿Qué significa este desarrollo integral? Significa velar porque la persona alcance su potencial psicológico, emocional, su potencial desde la perspectiva biológica, social, ¿verdad? Eso sería como que hablar de una manera muy general de ese desarrollo, pero también tenemos que velar por el conocimiento de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad social, la realidad antropológica, filosófica, esa parte que es la cosmovisión de las culturas del país, de las etnias, ¿verdad?
y también llevarle ese conocimiento que es el conocimiento universal. En esa misma sección cuarta, en el artículo 76, también nos habla que el sistema educativo debe tener enseñanza bilingüe, es decir, que se debe dar una educación en el idioma del estudiante, que ya debemos cortar con ese monolingüismo que se había puesto de manera legal en el sistema educativo. Por tanto, la administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. ¿Qué significa esto? Que las escuelas, la educación debe ser pertinente, debe ser contextualizada, debe responder a esos aspectos sociolingüísticos, culturales, a esos aspectos cosmogónicos de cada una de las culturas. Debe tener esa parte que la hace singular, que la hace de una manera muy particular, respondiendo a cada una de las culturas, a cada una de las etnias, a sus necesidades, a su tecnología, a su cosmogonía, ¿verdad? A su espiritualidad. Debe responder a sus características. Por eso es importante este artículo. También vemos que en el convenio 169, en la parte sexta, de título Educación y Medios de Comunicación, en el artículo 26, dice, deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Acá, pues vemos que nos está hablando que la educación debe ser una educación equitativa, una educación donde todos los pueblos tengan sincronía, que tengan la misma oportunidad, que tengan esa igualdad de derechos educativos, que tanto niñas, niños, jóvenes, sin importar si son mayas en Guatemala, si son xincas, si son garífunas, tengan el mismo acceso a la educación, a la tecnología, a acceso a los libros, acceso a edificios escolares, acceso al deporte, a la cultura, acceso a socializar, acceso a becas, acceso a una educación especial, que sean equiparados de una misma forma, ¿verdad? Entonces, esta educación se tiene que hacer a todos los pueblos por igual. Seguidamente, el artículo, en el inciso 3 del artículo 26, también nos dice que los gobiernos deberán reconocer el derecho de los pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con sus pueblos. Deberán facilitarles recursos apropiados para tal fin. Acá, ¿qué es lo que vemos? Que cada pueblo tiene derecho a hacer la autogestión de su educación. Es decir, que no está de más reconocer la contextualización de la educación una vez más. Que cada pueblo tiene que decidir cómo educar a su niñez y a su juventud. Que cada pueblo tiene la potestad sobre la modalidad, el modelo de educación que debe recibir su población estudiantil. Es importante mencionar que se deben hacer estudios sobre qué tipo de educación, partiendo desde la cosmovisión de pueblo, se tiene que impartir a cada comunidad, respetando sus valores, sus principios, su espiritualidad, impulsando el idioma, revitalizándolo y potencializándolo.
no es válido que de un escritorio se venga a imponer una educación, sino que se tiene que respetar la pedagogía de cada pueblo. No podemos venir y uniformar con una filosofía y con una antropología occidental y querer meter en un cuadrito a los 25 pueblos de este país, sino que tenemos que respetar cada una de las diversidades de estos pueblos. También en los acuerdos de paz, en el capítulo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el apartado 3, Derechos Culturales y Reforma Educativa, en el inciso D, nos habla de ampliar e impulsar la educación bilingüe e intercultural y valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas a todos los niveles de la educación. Aquí hay algo bien importante. Dice a todos los niveles, nos está hablando de nivel preprimaria, el nivel primaria, básicos, diversificado y la universidad, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, tenemos que ver que en Guatemala, pues, todavía nos hace falta hacer muchos esfuerzos. En el Ministerio de Educación, pues, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por implementarlo en los niveles que nos corresponden. Hay deficiencias, lo tenemos que reconocer. Por eso es que estamos trabajando con la Academia de Lengua Maya de Guatemala y sus diferentes comunidades a nivel nacional. Tenemos brechas que cerrar y, como está de moda ahora decirlo, ¿verdad? Tenemos curvas que aplanar en lo que es la parte esta del sociolingüismo. Sin embargo, hay algo que es bastante plausible, que es esta parte importante, la recepción que están haciendo los maestros sobre la apropiación del idioma, que se está revitalizando, porque cabe mencionar que también por desuso y por diferentes circunstancias que no voy a mencionar en este momento, pues se estaba como que perdiendo. En el inciso G de este mismo apartado de los acuerdos de paz, también dice que se debe contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo. Pues acá no solo es de contratar maestros, sino que en los centros educativos deben haber maestros, personal operativo, en las direcciones departamentales también tienen que haber profesionales que atiendan a las personas usuarias, personal técnico que también atiendan a los usuarios en su propio idioma, ¿verdad? Y esto, pues, es algo que se ha venido haciendo. Falta mucho por hacer todavía. Esto lo reconocemos porque hay todavía brechas que cerrar. Sin embargo, el Ministerio de Educación está trabajando en esto todavía. En el inciso... Perdón, Elic, me parece súper interesante el plantear todo este apartado legal. Solo le interrumpo, vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero en cuanto regresemos, vamos a continuar con el tema que considero que es lo que desconocemos. La sociedad desconoce de estos temas, de este apartado legal, y que muchas veces pareciera que es algo que se le ha ocurrido al Ministerio de Educación de pronto y hay que hacerlo, pero en realidad es un compromiso de Estado. Pero cuando regresemos de esta pausa, continuamos con esto. Claro. Una nimlo manik awahati we enso kakush na kawiksam na kakarguru la nim gunak eding monje hana gunak gunak kamanik khar na rikamane chiri pokom orwal ayon China kargor kat linguage iru umre kiro kasna waram na kasre na riursana pachlo. Gracias al licenciado Edín Monge por acompañarnos y a usted por estar en sintonía
con el programa el idioma Pocomam, esencia de nuestra vida, en esta oportunidad abordando un poco el tema de la parte legal que da el sustento a la educación bilingüe intercultural en el país, puntualmente en el caso del idioma Pocomam. Antes de irnos a la pausa, Lic Monge, usted hacía mención de un apartado legal y también hacíamos el comentario que de hacer educación bilingüe intercultural para muchos pareciera ser un tema nuevo, es algo reciente. Sin embargo, de aquí por lo menos del 96 a la fecha, que es en relación a los acuerdos sobre identidad y derechos de pueblos indígenas en materia de acuerdos de paz, ha sido una de las peticiones en materia de reforma educativa. Y entonces, en ese sentido, es un compromiso de Estado y todo aquel que quiera ser parte del Estado desde el Ministerio de Educación, bien lo decía usted hace un momento, tiene que también entender que vivimos en un país pluricultural, plurilingüe, tenemos tantos idiomas y tenemos que entonces ver cómo resolvemos el idioma, por lo menos en la región donde estamos trabajando. Y no un tanto ejercicio solo para el docente, sino que también en las instancias del Ministerio de Educación. Lic, vamos a continuar con el tema. Todavía tenía mención algunos en relación a la base legal, así que el tiempo es suyo. Gracias, muy amable. Pues continuando con los acuerdos de paz, también en el inciso H nos menciona que para lograr este fin es importante perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación, que corresponde a toda la población, especialmente a las comunidades indígenas, donde se muestra los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo las modalidades que faciliten el logro de esto. Aquí, pues, hay algo bien importante. ¿Por qué las comunidades indígenas son las que regularmente tienen los más bajos niveles de atención educativa? Llama mucho la atención porque acá se muestran estos bajos niveles. Tradicionalmente, históricamente, han sido las que menos atención han recibido, las que menos recursos económicos se les ha invertido. Las áreas rurales, ahí es donde se ha olvidado la Guatemala profunda. Ahí es donde está la necesidad de hacer una mayor inversión. Y fíjense que esto se amarra muy bien con el inciso I. ¿Por qué? Porque el inciso I nos habla de la parte financiera del Ministerio de Educación, donde se tiene que incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación a fin de que una parte sustancial del presupuesto se incremente y se asigne a la implementación de la reforma educativa. ¿Qué tiene que ver esto? Antes de la reforma educativa y antes de la reforma de los acuerdos de paz, no se hablaba de educación bilingüe. Todo era un sistema monolingüe, todo era castellanización en Guatemala. A partir de los acuerdos de paz y la reforma educativa, entonces hasta allí ya viene lo que es la educación bilingüe. Y ya se empieza a ver este movimiento. Sin embargo, esto es nuevo en Guatemala. No se hablaba de educación bilingüe. Recuerdo muy bien cuando por primera vez en el Ministerio de Educación nos dicen hagan educación bilingüe en las direcciones departamentales. ¿Y esto cómo se hace? Y nos manda a decir algo así como que hagan y vean cómo lo hacen. Nos tiraron al agua y miren qué tecomates se encuentran, ¿verdad? Bueno, empezamos a ver cómo lo hacíamos y a buscar instituciones quienes nos apoyaban. Encontramos la Academia de Lenguas Mayas. Fue nuestro salvavidas, nuestro primer salvavidas, ¿verdad? Encontramos la comunidad de Pocomam y afortunadamente me recuerdo que en los primeros años allá en Tierra Nueva teníamos en un día
en el salón de actos, se reunía el facilitador con 160, casi 180 participantes, la facilitadora con amplificador dando la clase, ¿verdad? Eso era espectacular, antipedagógico en algún momento, pero espectacular ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque eran maestros monolingües que se habían sensibilizado, habían visto la necesidad y la importancia de hacer educación bilingüe. Habían entendido esta parte de que la educación bilingüe pues transformaba vidas, cambiaba formas de pensar, ayuda al estudiante a socializar, a hacer trabajo en equipo, a ser solidario, ¿sí? A ser equitativo, a dar un trato justo, a reconocer, a revitalizar tantas cuestiones, ¿verdad? Pero del lado de la Chinautra Vieja, también los maestros que eran bilingües empezaron a ser sensibilizados y también a valorar su idioma, a valorar sus costumbres, sus tradiciones, y también empezaron a hacer educación bilingüe. Todo a partir de la reforma educativa, porque antes todo era monolingüismo, todo era castellanización. Continuemos entonces y démosle paso a lo que son los aspectos socioeconómicos y situación agraria, que es también fundamento legal para hacer educación bilingüe en Guatemala. Y en el título 2, que es Desarrollo Social en el literal A, Educación y Capacitación, que habla sobre cobertura. En el literal C, ampliar urgentemente la cobertura de los servicios de educación en todos los niveles y específicamente la oferta de educación bilingüe en el medio rural. En el literal I, la incorporación de la población de edad escolar al sistema educativo, procurando que completen los ciclos de preprimaria, primaria y el primer ciclo de educación secundaria. En particular, el gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años, por lo menos 3 años de escolaridad antes del año 2000. Este es un compromiso que se debería de haber cumplido antes del año 2000. Imagínense. ¿En cuántas comunidades del área rural tenemos escuelas preprimarias? ¿Cuántas comunidades del área rural tienen la cobertura preprimaria del 100%? Creo que son escasas. Y estadísticamente, el nivel primaria, ¿cuántas niñas y niños se retiran antes de llegar al tercero primaria? Creo que es un porcentaje alto, pienso. Y les recuerdo que en el año 2010, 2009, se hizo la política de ampliación de cobertura en el ciclo básico. Se abrieron muchos INEB y muchas telesecundarias, pero también por falta de población muchas telesecundarias ya se cerraron, ¿verdad? INED se abrieron otros. Sin embargo, la población ha bajado. ¿Cuántos niños han migrado hacia el norte? ¿Cuántos otros han abandonado las escuelas y se han incorporado a grupos a delinquir? O sea, realmente hay mucho por hacer en educación. Y es que la escuela tiene que ser una escuela amigable, tiene que ser una escuela que sea fraternal con el estudiante. ¿Y cómo lo logramos? Simplemente la clave está en la escuela preprimaria. Porque en la escuela preprimaria el estudiante es donde sufre la primera ruptura, el primer golpe.
el primer trauma social, porque dejan el hogar por primera vez y se enfrentan a una maestra que lo recibe y a un primer círculo social, que son sus primeros amigos de la escuela. Y de ese primer día escolar va a depender el éxito de ese estudiante. De esa primera semana, de ese primer mes, va a depender el éxito de ese estudiante. Si la maestra habla su idioma materno, va a ser un boom. Un boom positivo o un boom negativo. Pero si la maestra habla un idioma diferente al materno del niño, va a negativizarlo en la escuela para el resto de su vida. Porque no va a comprender qué es lo que la maestra le comunica, qué es lo que la maestra requiere de él. Por esas estructuras mentales van a ser difíciles, ¿verdad? De darse a entender, de comprender, de establecer ese diálogo, de establecer esa comunicación. Y mucho menos esa parte gesticular va a ser difícil de entender, de comprender. Ni uno se va a entender, ni el otro se va a comprender. Entonces, la educación inicial, primaria, preprimaria, es elemental para el resto de la primaria, digamos, básico diversificado. De la educación preprimaria va a depender mucho la retención, la repitencia y que el niño salga del sistema educativo finalmente. Pero es importante que la educación bilingüe se haga de manera oportuna, que el maestro de preprimaria y primaria sean bilingües, ¿verdad? Y que se desarrolle el estudiante. Sí, y en ese sentido, licenciado Monje, en el caso de Chinautla, habría que rescatar dos situaciones de las que usted ha hecho mención. La primera, lo que indicaba, lo que sucedía en Tierra Nueva al principio, cuántos docentes se reunían para recibir la charla Pocomam, por ejemplo. Pero también ocurría algo, aquellos que eran bilingües en casa, aquellos que podían hablar idioma Pocomam en casa, pero en la escuela de pronto no lo hacían. Y tiene que ver mucho cómo fue su proceso académico también cuando ellos estudiaron. Tiene que ver mucho con eso. Entonces ahora lo que habría que resolver es cuál ha sido la experiencia más grande en relación con los docentes con quien usted tiene contacto y cómo han recibido este tema de hacer educación bilingüe en el aula. ¿Cuál ha sido la reacción? Tanto como los monolingües, quienes hablaban solo español, y aquellas personas que también hablaban Pocomam. Vamos a resolver esto al regresar de esta pausa que vamos a hacer nuevamente. Regresamos en breve. Kuna nimlok manik awahat, pokom lok arual, yabur hawulko, nakakamangka, hanahichet kamanik, hanahichet wirsanik, ru hanagunak haar, kakire uanam nimak kamanik chiri pokon arual. En esta oportunidad, conversando con el licenciado Edín Monje de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, quien ha hecho también esfuerzo y le ha apostado el tema de la educación bilingüe en relación al uso del idioma Pocomam en el aula. Y hace un momento, antes de ir a la pausa, se hacía mención en cómo se inició con este proceso, cómo fue el inicio desde la intervención de la comunidad lingüística Pocomam, llegar hasta Tierra Nueva, un tanto la distancia, que era una condición que se tenía que tomar en cuenta, pero luego llegar a ese sector, llegar a ese lugar y atender a más de 150 docentes en un mismo espacio, en el mismo momento, era uno de los grandes retos que la comunidad lingüística también enfrentaba. Sin embargo, en el abordaje de esto se ha ido aprendiendo, se ha ido corrigiendo, se han ido reforzando algunos pequeños detalles que hoy por hoy pues hacen la diferencia. Sin embargo, el licenciado Edín también hacía mención de cómo era la reacción por parte de los docentes monolingües.
pero también hubo reacción por parte de los docentes bilingües, porque resulta que, y eso ha sucedido no solo en Chinautla, eso ha sucedido en distintos lugares, por lo menos desde la experiencia Pocomam. Resulta que el docente sí habla Pocomam, resulta que sí conoce el idioma, pero lo habla en casa, lo habla solo con mamá y papá, o lo habla solo con el abuelo y la abuela, por ejemplo, pero en la escuela no. Y entonces también este ejercicio de, por lo menos el proceso de formación docente que ha hecho la comunidad lingüística Pocomam, también le ha permitido la autoidentificación en primer momento del docente, pero también le ha permitido esa conciencia y el reconocer que es maya, que es Pocomam y que puede hacer mucho en esta parte. Entonces, Lic Monje, desde su experiencia, desde lo que ha visto, desde lo que ha hecho, ¿cómo considera usted la reacción de los docentes en relación, primero, al aprendizaje del idioma, segundo, al proceso de elaboración de materiales y, por último, la multiplicación de esos aprendizajes con sus propios estudiantes, inicialmente de manera presencial y ahora desde la virtualidad, porque también ha ocurrido eso? ¿Qué es lo que usted podría comentar al respecto? Ok, bueno, veámoslo desde las diferentes aristas. Los docentes, pues siempre han sido personas muy proactivas y se han empoderado de todo lo que se les ha propuesto. Han sido personas que han dado la mía extra y han tenido la disposición y disponibilidad de trabajar en pro y en beneficio de cada uno de los estudiantes. Tenemos que ver dos momentos, el antes de la pandemia y el durante la pandemia. Y posteriormente, pasada esta pandemia, va a haber un momento que es el posterior a la pandemia, ¿verdad? En el antes de la pandemia, yo vi mucha proactividad de parte de ellos. Algo importante es que los talleres siempre se hicieron una vez al mes y fue en horario laboral. En algunos casos asistían en contrajornada, ¿verdad? Y la anuencia, la participación fue muy buena. Les gustó mucho la elaboración de los materiales, la metodología de los talleres fue una metodología participativa, fue una metodología activa, y el hecho de que lo que ellos aprendían el día de hoy lo ponían en práctica durante el mes en el aula con los estudiantes, llevar un reporte de qué habían aplicado, cómo lo habían aplicado, la evidencia de lo aplicado, los materiales que habían desarrollado, el material didáctico, evidencia del trabajo que habían hecho los estudiantes. Eso también creo que ayudó mucho a que ellos se comprometieran con la EBI. Y en cuanto a los monolingües, en cuanto a los bilingües, pues tuve la oportunidad de darles acompañamiento y monitoreo en el aula. Me atrevo a decir esto, porque yo soy una persona monolingüe, lamentablemente solo hablo idioma español, y pues me armé de unas guías y pude irlos a observar. Lo que hice fue observar la clase desde el punto de vista del aprendizaje significativo nada más. Fui, entré en los salones y vi cómo daban la clase en idioma Pocomam. Maestros y maestras muy activas. De verdad, no tengo idea de dónde conseguían música en idioma Pocomam, pero les cantaban en idioma Pocomam. Llevaban CDs grabados en
idioma Pocomán con música, cantaban con los estudiantes y hacían muchas actividades. Calificaban, revisé cuadernos, me di la tarea de revisar cuadernos de algunos estudiantes y pude ver las tareas que los estudiantes hacían, las calificaciones, cómo calificaban los cuadernos, cómo daban la clase en idioma Pocomán también, los sacaban al patio, hacían ejercicios, saltaban, tantas actividades que hacían. Lo que vi que los estudiantes en el recreo, algunos sí conversaban en idioma Pocomán, otros no. Los maestros, algunos sí utilizan el idioma, otros no, de manera cotidiana, ¿verdad? Otros no. Creo que falta todavía mucho por hacer, pero hablar de revitalizar el idioma, de potencializarlo, es un trabajo que no se logra con el chasquido de los dedos. Es un esfuerzo a largo plazo, porque si es algo que se destruyó en más de 500 años, reconstruirlo también nos va a llevar un tiempo largo, ¿verdad? Y hacerlo desde la academia, hacerlo desde las escuelas, que es como lo estamos haciendo. Si en la escuela estamos 4 horas, 6 horas, 8 horas, doble jornada, en la dirección departamental pasamos 8 horas, pues lleva su tiempo, ¿verdad? Yo pienso que no nos tenemos que dormir en los laureles, tenemos que día a día ir construyendo y reconstruyendo este proceso y pues hacer nuestro mejor esfuerzo, eso sí, dar lo mejor de nosotros y pues ir hacia adelante, día tras día tras día, no bajar la guardia, pero continuar motivando a los estudiantes, motivando a los docentes, motivar a los directores para que este trabajo siga creciendo, siga evidenciándose en las escuelas, siga evidenciándose en las comunidades y pues seguir apoyando, ¿verdad? No desmayar. Creo que es un trabajo que se debe hacer sin desmoralizarse, porque también hay momentos en que pudiera ser que se retroceda un poco, pero si se dan 2 pasos hacia atrás, echarle ganas, seguir hacia adelante, porque es un trabajo que pues requiere de mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucha dedicación, bastante esmero, ser consecuente. Eso creo que es un trabajo de mucha dedicación, pero sí se puede hacer, de revitalizar los idiomas y mantener la motivación alta con los maestros para que pues continúen con esa labor con los docentes. Hacer educación en el aula es importante, ¿verdad? No desmayar y continuar con ese positivismo, hacer muchas actividades con los estudiantes y con los docentes para mantenerlos motivados en cuanto al uso de los idiomas. Eso creo que ayuda mucho acá en Chinautla. Y sobre todo, el apoyo que da la supervisión educativa. La licenciada Doris Ceseña en su momento, la licenciada Wendy en su momento, la licenciada Marcelina ahora, el licenciado Ortiz, César Ortiz, la licenciada Susana Martínez, están haciendo un excelente trabajo ahí en la comunidad también en Chinautla, y creo que ellos han sido unas pasiones muy importantes en este proceso. Inclusive ahora el sector privado está involucrado en lo que es la educación bilingüe intercultural. Tenemos colegios que están impulsando la educación, lo que antes no habíamos podido involucrar al sector privado. Antes era solo el sector oficial, ahora estamos llegando al sector privado, ¿verdad? Y eso es bueno, es un éxito más, un logro más para la comunidad Pocomán, ¿verdad? Porque nos hemos extendido, hemos puesto estacas mucho más allá de donde nos mandata los acuerdos de paz, donde la reforma educativa nos dice que debemos estar,
donde los recursos del Ministerio de Educación no dan para llegar, estamos llegando ahorita nosotros, ¿verdad? Y eso es bueno. Creo que es importante resaltar la experiencia que se ha tenido desde la Guatemala Norte, porque a inicios pues daba un poco de temor, daba mucha inseguridad, vamos a poder, no vamos a poder, cómo lo hacemos, cómo resolvemos. Y desde la comunidad lingüística Pocomam también se tuvo que hacer algunos esfuerzos. Quiero resaltar que el trabajo de la Academia de Lenguas Mayas es reconocido como una entidad rectora de los idiomas, más no un trabajo pedagógico, porque hasta ese punto ha llegado el análisis también. La pedagogía le corresponde al Ministerio de Educación. A la Academia de Lenguas Mayas le corresponde el verificar que el idioma se esté dando como debe, por ejemplo. Pero también hay que reconocer que en este estado el personal muchas veces lo que hace falta en las instituciones para poder resolver estas temáticas. Por lo tanto, en la comunidad lingüística Pocomam se ha tenido esa posibilidad que muchos de los compañeros también son docentes, entonces entienden mucho esta parte. Al regresar, ya para ir concluyendo, entonces, licenciado Edín, ahora tendríamos que plantear dos situaciones. ¿Cuáles han sido las limitantes que hemos encontrado hasta este momento y cuál es la visión o cuáles son los retos a partir de este momento? Y ya empezamos a hablar de una pandemia, porque esto también es algo que tenemos que ir viendo y cómo continuar con esto. Entonces, al regresar, vamos a seguir abordando la temática. No nos cambia, regresamos enseguida. Una nimlok manik awajat pokom orbal hikush kacharik le la kai waslo ho kohtichia naka una que ushik orikru la winak kamana la lo de la Dirección Departamental Guatemala Norte, el licenciado Edín Monjir en Arigusa que bishin kastake le chiri la kamanik na ariguantaja de ti ayot. Estábamos conversando hace un momento la experiencia que se ha tenido en la Guatemala Norte con los docentes de Chinautla, la vieja Chinautla, la nueva Chinautla, Sacojito, Tierra Nueva, las comunidades que se ha tenido intervención en ellas en relación al aprendizaje, enseñanza-aprendizaje del idioma Pocomam. Sin embargo, Lic, es importante también mencionar cuáles han sido las mayores limitantes, las mayores limitaciones que se ha tenido en este proceso y también cómo señalar cómo ir superando cada una de ellas. El tiempo es para ustedes, licenciado. Gracias. Pues veamos, hablar de limitantes también tenemos que enfocarnos en varios factores, varios elementos, ¿verdad? Pienso que una de las mayores limitantes que hemos tenido en la revitalización del idioma Pocomam es el desuso del idioma en las actividades sociales, religiosas, culturales, deportivas y recreativas. ¿Por qué? Esto hace que el idioma en la praxis pues vaya menguando, se vaya perdiendo. Históricamente, desde el mismo seno familiar va degradando el uso del idioma. Hay ciertos paradigmas que las familias van difundiendo en las nuevas generaciones, se van automarginando en el uso del idioma, se van imponiendo actitudes que hacen que se deforme el uso del idioma y que repercute en la pérdida del mismo, en que no trascienda el uso y que hasta cierto punto se desvalorice, se denigre el idioma en sí. Cuando el idioma viene a enriquecer el país y nos viene a dar en el concierto de las naciones una connotación bastante preponderante e importante.
Los abuelos, como decíamos hace un rato, pues les hablan a los nietos en el idioma materno y los nietos lo entienden, lo escuchan muy bien, pero le contestan a los abuelos en el idioma español porque no practican el idioma. Y lo podemos ver, fíjense que esto se puede trasladar al norte de Estados Unidos. Los jóvenes le hablan a los papás en idioma inglés a los papás, y los papás les contestan a los jóvenes en idioma español y esto les vuelven a contestar en idioma inglés, ¿verdad? Y lo mismo ocurre acá en Guatemala. Y si se dan cuenta, en las redes sociales no se utilizan los idiomas mayas, ¿verdad? No se utiliza el tucumán. Sería bueno que se utilizaran los idiomas mayas en las redes sociales, así hasta nosotros los monolingües aprenderíamos un poco, ¿verdad? Pero no se está haciendo. Otra de las limitaciones que tenemos es que por el mismo desuso, pues tenemos una escasez de literatura en los idiomas, en el idioma tucumán, ¿verdad? Nos gustaría pues que de alguna forma se motivara a escribir en idioma tucumán literatura, cuentos, leyendas, fábulas, narrativa, ¿verdad? Periódicos escolares, periódicos matutinos. Es importante tener esa literatura, porque esto ayuda realmente a que el idioma se revitalice, que se potencialice el idioma. Otra de las situaciones que pues se vuelve atrofiante para el idioma es que en la comunidad pues también tenemos la dificultad de que se le da mayor trascendencia al idioma español. Vemos que en la mayoría de actividades oficiales se hacen en idioma español. Las actividades de carácter religioso pues son en idioma español, ¿verdad? Vamos con la curía, es en idioma español. Esto tiene que ir cambiando paulatinamente, ¿verdad? Tenemos que ir como que reforzando e introduciendo el idioma tucumán a estas actividades. Y algo que yo veo que también enriquece el idioma tucumán, y no debería ser una limitante, sino que debe ser una fortaleza, son las variantes que tiene el idioma tucumán. Que un idioma tenga variantes, que una misma palabra se pueda decir con diferentes formas, que tenga diferentes significado, eso es una riqueza cultural, una riqueza lingüística. Y esa forma de pensar, ese paradigma, creo que lo tenemos que ir cambiándole el chip a la comunidad tucumán, ¿verdad? Porque realmente eso es una riqueza para el idioma. Lo engrandece, lo hace más soberbio, lo hace más grande, lo exalta, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay que cambiar ese paradigma de la comunidad para decir, miren, esto no es como ustedes lo piensan, tenemos que apropiarnos de que esta palabra pues, puede significar, según las circunstancias, según el tiempo, diferentes cosas, y tenemos que empoderar a la gente de esta forma. Durante la pandemia,
estamos viviendo otra limitante que hemos tenido, porque dejamos de hacer educación presencial y nos trasladamos a lo que es la educación a distancia, la educación virtual, que es muy diferente a hacer educación online, ha sido que todas las empresas de telefonía aquí en Guatemala nos ofrecen internet y nos dicen, miren, les damos 5 megas de ancho de banda, les damos 25 megas de ancho de banda, y sí hacemos el contrato y pagamos o lo compramos, pero en la realidad nos están dando un servicio por el cual pagamos, pero nos dan menos de lo que pagamos. Entonces, eso ha sido una limitante, la conectividad y el acceso al Internet. ¿Por qué? Porque en la comunidad, por ejemplo, aquí en la dirección departamental, yo tengo escuela de preprimaria que se llama Ramón Ají. Un día me conecté a una videoconferencia en la oficina y por cuestiones de tiempo me tuve que trasladar a esa escuela, a otra videoconferencia en diferente horario. Y ya estando trasladado ahí, estando en la misma zona, el internet me empezó a fallar. Se me trababa, se iba el audio, se iba la imagen. Entonces, ya no recibí el mismo servicio. Y si estamos hablando de que las escuelas están en Chinautra Vieja, están en Sacupito, están en Tierra Nueva 1, 2, allá, pues el servicio que ellos reciben de internet ya no es el mismo. Y eso pues dificulta la conectividad. Entonces, eso repercute en que también los maestros no se conecten o pierdan la conectividad o lo saca la aplicación con la cual están conectados o les consuma más datos, ¿verdad? Entonces, todo esto ha venido a repercutir en que ellos se puedan integrar a un diplomado o participen en los diferentes diplomados que les hemos dado para que puedan integrarse a cada uno de ellos. Sin embargo, estos son algunos de los desafíos que podría mencionarles para hacer EDI en estos momentos. Y creo que son los desafíos que ellos han tenido con sus estudiantes también para hacer educación virtual u online también. Por eso es que se han dedicado a hacer educación a distancia. Muchos de los establecimientos para los cuales se inicia educación, la cobertura, ¿verdad? Entonces, creo que por el momento esas serían las limitantes encontradas para hacer educación EBI de parte de la Dirección Departamental Guatemala. Gracias, licenciado Edín, por compartir con nosotros en este espacio. Hemos llegado al final de nuestro programa, Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida, y hemos decidido también conversar con personas como usted, que sabemos que está haciendo un trabajo en relación al idioma Pocomam, hacer educación bilingüe, los retos planteados muy serios, generales, y es una problemática que no enfrentan los docentes del idioma Pocomam, sino es una problemática que enfrentan los docentes de este país. Eso es a nivel general y eso hay que resaltarlo. Gracias a usted también por habernos acompañado en nuestro programa, un programa más, el idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Tío Shtita Wajatre Shawarachta, Runshtiwit Kujo, Natishan Kawaranki, Hanues Pedro López, Respocom Locorwal. Yo me despido, le dejo 1 o 2 minutos, licenciado Edín, si tiene algún mensaje para la población también en esta oportunidad que le está atendiendo, y ya para con ello cerrar nuestro programa. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Altamente complacido de estar esta mañana con usted, licenciado, y pues a la comunidad educativa y especialmente a los docentes que estamos ya en prácticamente a las puertas de celebrar este año una vez más el Día del Maestro. Desearles que pasen un excelente Día del Maestro, felicitarlos por la labor que realizan
y pues motivarlos a que continúen haciendo su mejor esfuerzo de hacer esa entrega docente en este año y pues no sé por cuánto tiempo más. Va a ser un año excepcional, un año atípico, un día del maestro también atípico, ¿verdad? Que la pasen súper bien. Un fuerte abrazo a la distancia. Mi mejor deseo es que continuemos conservando la salud, manteniendo las medidas de bioseguridad, que Dios los bendiga y que el Creador derrame toda la prosperidad y les dé toda la sabiduría necesaria para continuar frente a sus actividades, que bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala también, que Dios los continúe protegiendo, les dé la sabiduría al frente de su despacho y pues agradecerles una vez más por la invitación y quedamos a sus apreciables órdenes. Que les dé todo el éxito para que continúen trabajando con esa calidad que lo hacen día con día. Gracias. Feliz día. Gracias, licenciado. Gracias a usted por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Pedro López para servirle.